Saludos y buenos días a cada uno de ustedes, queridos pastores, pastoras. Qué bueno poder compartir con ustedes una vez más este espacio de ser buen ministro de Jesucristo. Estamos aquí hoy desde la Oficina Nacional produciendo este tiempo para bendecir vuestras vidas y vuestros corazones. Hoy nos acompaña el evangelista Luis Félix. El evangelista Luis Félix es un ministro de la Iglesia de Dios en República Dominicana. Y él nos visita durante estos días para desarrollar una agenda de ministerio aquí en la ciudad y en la nación. Querido evangelista, bienvenido. Gracias, estimado Gracias, Luis, por gracias, gracias. acompañarnos. Gracias, es un placer estar por aquí con ustedes. Buenos días. Y me alegro de estar aquí con ustedes para ver lo que Dios quiere hacer con mi ministerio que me dio hace ya unos 39 años aquí en la ciudad de Ecuador, una tierra que yo amo, la cual he estado unas 12 veces ministrando y quiero seguir viniendo a hacer la voluntad del Señor. Así que más que un placer estar con ustedes en esta preciosa mañana junto con su obispo y los compañeros en el sonido para ver lo que el Señor quiere con nosotros en esta mañana, en esta consejería. Bien, gracias, querido pastor, por acompañarnos durante este tiempo. Estamos retomando una vez más esta serie de devocional y junto con el pastor Luis vamos a desarrollar un tema acerca de la consejería ministerial. Pastor Luis tiene una experiencia en el ministerio pastoral por largos años y él ha tenido en su corazón desarrollar este tema hoy para vuestros corazones. Querido pastor, nuestra tarea como pastores es cuidar, es pastorear corazones de personas, de familia. Y en ese ámbito creo que la consejería es clave para cuidar los corazones de las personas, ¿verdad? Estábamos hablando detrás de cámara acerca de que si hay algún error que ves en mí, corrígeme, ¿no? Y es necesario ese tipo de acciones en la pastoral, ¿no? Aleluya, varón, aleluya, me dio en el corazón ahí. Se ve algún error en mí, corrígeme. Pero es que todos necesitamos corrección. Y cuando la corrección divina viene sobre el ser humano entiende y comienza a caminar derecho como tiene que caminar. Sí, sí, claro que sí. Entonces, como pastores necesitamos también ser edificados, ser educados, ser formados y ser corregidos. Queremos compartir en esta tarde junto a ustedes 8 aspectos del carácter espiritual de un ministro. 8 aspectos del carácter espiritual de un ministro. Y esto va ligado al tema emblemático que durante todo este año 2025 estamos desarrollando acerca de ser buen ministro de Jesucristo en carácter, madurez y formación. Aleluya. Esto conlleva a decirme a mí que cuando venimos a los pies de Cristo necesitamos ser correctos, directos y sincero para el ministerio, porque un ministerio sin sinceridad se va a un lado. Un ministerio sin corrección se va a pique. Un ministerio sin devoción se va a pique. Un ministerio sin una guianza espiritual no puede caminar. Entonces, por eso es que traemos 8 aspectos del carácter espiritual de un líder. El líder es el espejo de la persona que lo siguen. El líder es el espejo de una persona que tú no lo ves porque está oculto, pero él te ve a ti todo el tiempo. Entonces tenemos que ser transparentes. Cuando Jesucristo caminó, Jesucristo era transparente con todo el mundo. Entonces, si nosotros queremos ser ministros, tenemos que imitar a Jesucristo. Como dijo Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Soy de Cristo. Ajá. Entonces, cuando Pablo nos dice eso, hermano Carpio, me está diciendo a mí que el hombre vivió una vida íntegra delante de Dios. ¿Cuándo se convirtió? Porque al principio no era así. Ajá. Pero como vino a los pies, ¿ok? Y el llamado de él fue directo, ¿ok? Se le apareció el mismo Jesucristo, ¿ok? Entonces, me dice a mí que los aspectos que yo tenía antes, ¿okay? Cuando era líder del mundo, ahora el aspecto que tengo que tener para ser líder de Cristo tiene que ser diferente. Y en esa parte, pues bueno, el carácter es esencial, ¿no? Claro, ¿qué carácter es lo que estamos modelando, reflejando desde nuestras posturas,
nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Todo ministro tiene que reflejar el carácter de Cristo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, nos está hablando de lo esencial, el carácter. El carácter del ser humano, pero el carácter tuyo, el carácter mío, el carácter de los demás, no se puede ver porque se queda oculto dentro de nosotros. Entonces, cuando tú escondes algo, ¿okay? Y quieres hacer lo que se refleje a los demás, lo que tú quieres enseñarle a la gente, pero tiene un carácter oculto que tú no quieres que salga, que se realce en ti, porque tienes temor por dentro, que la gente vea el carácter que tú tienes dentro escondido, ¿okay? Y que se exprese. Pero mientras está Jesucristo, ese carácter se mantiene abajo, guardado, hasta que el Señor quiere sacar. No hay más lejos, Carpio. ¿Qué le dijo Pablo al Señor? Señor, quítame este aguijón, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad es donde yo me perfecciono. Estas palabras son fuertes, varón. Amén. ¿Okay? Diciéndole el carácter que él tiene, yo conozco tu carácter, pero muchos de nosotros, ministros, no queremos entregarle nuestro carácter al Señor. Es allí donde está nuestra gran falla, ¿no? Esa es la falla grande. Ahora, cuando hablamos del carácter espiritual de un ministro, yo creo que estamos hablando de cambio y de transformación, Luis, ¿verdad? Una transfiguración no emocional, es una transformación espiritual donde el Espíritu Santo te transforma y te lleva a los lugares que tú no quieres ir, pero que es necesario que entres a ese lugar donde el Espíritu Santo te quiere llevar. Por la sencilla razón de que para yo cambiar mi carácter, tengo que depender un 100% de la guianza del Espíritu Santo. Si yo no dependo de esa presencia divina, no estoy haciendo nada, Carlos. Y lo que hago, no importa lo que haga, si no estoy conforme con los decretos, los mandatos de la presencia divina, no estoy haciendo nada. Y yo le digo a muchos ministros, bien claro, que estamos sentados en las iglesias, haciendo cosas. Estamos sentados en las iglesias echando raíces para abajo, sí, y no nos expandimos. Queremos estar escondidos en 4 paredes, ¿me entiendes? Sí. Que lo que hace es que nos cohiben a nosotros, ¿okay? Expandirnos para el centro. Y aquella gente que en realidad necesitan una presencia espiritual, no pueden adquirirla porque nosotros no se la podemos llevar, porque estamos metidos en las 4 paredes. Las 4 paredes se hicieron para cobijarnos, no nos lo hicieron, ¿okay? Para nosotros quedarnos metidos en las 4 paredes, ¿ok? Y estarnos gozándonos nosotros solamente en las 4 paredes. Tenemos que expandirnos y ir al mundo, ir a las ciudades, ir a las aldeas y enseñar estos caracteres espirituales que tenemos ahora y esta transformación que ha hecho el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, si hablamos del carácter espiritual de un líder, la transformación vendría a ser el primer aspecto. Claro que sí, pastor lindo. Ya. Claro que sí. Y ese aspecto no hay quien lo pase. Si no pasa por ese primer aspecto, ¿me entiendes? No va a hacer nada. Tiene que dejarte guiar, ¿ok? Mira, bien, sí. Mira lo que dice. Son 8 aspectos del carácter espiritual. ¿De quién? De un líder. De un ministro. Y un líder no es cualquier cosa. Un líder es aquel que fue llamado para un ministerio. Y al ser llamado para ese ministerio, entonces tiene que cambiar el carácter que llevo conmigo de muchos años y venir entonces ahora al carácter del Espíritu Santo, que es que me va a dar la guianza, ¿okay? Los decretos, las enseñanzas y las actitudes que tengo que tomar para poder moldear este carácter nuevo que es el carácter del Espíritu Santo. Bien. Entonces, la vida de las personas depende de todo lo que un líder o un ministro enseña y habla. Y eso refleja lo que hay en su carácter. Interior, en su carácter. Y eso provoca cambio y provoca transformación, ¿verdad? Mire, obispo Carpio, el carácter es una cosa que solamente Dios lo entiende. Nosotros no entendemos los caracteres de nosotros, ¿ok? Porque en un momento dado estoy tranquilo, meditando en el Señor. Me paro y tenemos con nosotros alguien que es especial, pero es un traidor. Se llama Lucifer, Satanás. ¿Ok? Y Satanás anda buscando la forma de cómo debilitar al ser humano, al creyente, especialmente al líder
que quiere cambiar ese carácter, ¿ok? Convertir el carácter humano en un carácter espiritual y lo escondemos y lo dejamos ahí escondido. Y cuando nos deslizamos, ¿ok? Y queremos salir huyendo, ese carácter que está escondido vuelve otra vez y sale, ¿ok? Y se refleja en nosotros, aunque tú no lo veas, pero se refleja en nosotros el carácter. Te voy a decir una actitud, ¿ok? Salgo de la oficina y alguien enfrente por ahí me salta y me dice cualquier cosa que no me agrada. El carácter que tengo dentro de mí, ¿ok? Quiere salir, así como cuando tú expresas aquellas catexias que tiene dentro, y en el Evangelio se le expresa al pueblo todas aquellas cosas que te salen dentro de lo más profundo de tu interior, para decirle al pueblo con alegría, con emoción, para que sepa el pueblo lo que Jesucristo quiere para con nosotros. Pero cuando nos salta el otro carácter, ¿me entiendes? Que es el de nosotros, destruimos y hacemos maldades. Te voy a poner bien fácil. El Salmo 73, el Salmo de Asaf, un hombre íntegro que David fue que lo eligió para que fuera salmista, ¿ok? Y dice él que en un momento dado, dice en el 73, por poco mis pies resbalan por ver la prosperidad de los impíos. Entonces, si yo quiero cambiar mi carácter, ¿cómo voy a mantener pendiente al impío? Me voy a mantener concentrado en lo que el Espíritu Santo me quiere enseñar para moldear mi carácter y poderle llevar al impío con un carácter diferente, que es el carácter del Espíritu Santo y no el carácter del hombre. Porque el carácter no destruye, ¿cierto? El carácter no destruye. Yo no sé si tú todavía estás familiarizado con la cosa de la psicología, pero el psicólogo que explique todo bien, ¿me entiendes? Bueno, el carácter es esa esencia que le da forma, valor, sentido al ser, ¿no? Es esa expresión en donde se reflejan los valores, la conducta y lo que la persona es en sí. Y cuando hablamos del carácter espiritual, pues estamos hablando de una vida transformada, bajo un modelo, bajo una forma. Y mira, Romanos capítulo 12, la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay un llamado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este texto hace referencia, ¿no? Como por medio de qué nuestro carácter es un elemento que genera transformación y que comprueba que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Léemelo de nuevo, que te voy a explicar algo para que tú me saques mi tela. Léemelo de nuevo. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, transformado por medio de ¿qué? Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender lo que el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Porque si no entendemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros, en un momento dado nos vamos a desligar, como hizo Asaf en el Salmo 73. Sí. ¿Okay? Entonces, sí, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Comprobar es de tú darte cuenta y estar seguro de cuál es la obra que el Señor quiere hacer contigo, cómo la va a hacer, y no por la voluntad tuya, ni por los deseos tuyos, ni por el poder que tú tengas, el poder adquisitivo, lo que tú tengas, sino por la voluntad. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Todo es perfecto en el Señor. Amén. Amén. Nosotros somos imperfectos, nosotros hacemos cosas, pero el Espíritu Santo siempre sabe lo que está haciendo. Y cuando hablamos del carácter espiritual de un líder, entonces la transformación vendría a ser como el primer distintivo, ¿no? El distintivo que hay un cambio. Es como una marca, es una marca en el ser humano, ¿ok? Que te da el cambio de la distinción que hay ahora, lo que tú eras antes en el mundo y lo que eres ahora en la presencia de Dios. Porque antes estábamos en la presencia de Dios, pero estábamos desligados, ¿ok? Sí. Pero cuando viene y somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios nos rescata del mundo,
y no hace nueva criatura, ¿me entiendes? Entonces comienzan estas transformaciones a darse. Sí. Mientras esas transformaciones no se dan, ¿ok? No te vistas que no va. Tienes que dejar que el Espíritu Santo no trate de transformarte por ti mismo. Tienes que esperar que el Espíritu Santo te transforme. Mira, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es el vuestro culto, ¿qué? Racional. Entonces, mientras yo estoy transformando, si hago los seguimientos que me dice y las directrices que me da el Espíritu Santo, siervo, cambiamos. Hay cambio. Hay cambio. Transformación. Hay cambio. Por eso la Biblia habla, ¿no? En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que si alguno está en Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Si alguno está en Cristo. Si nosotros somos ministros que predicamos el mensaje o el evangelio del reino, ya implica que tenemos que estar en Cristo. Para predicar el evangelio del reino se predica desde un cambio, desde una transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya, aleluya. Y eso ya es un cambio, es una transformación. Un cambio transformarse, Entonces, transformacional. querido Luis, predicamos desde el cambio, predicamos desde la transformación, predicamos desde lo que el Señor ha hecho en nosotros, que ya es un testimonio de gloria para Él. Amén. Entonces, si predicamos de esa transformación, hermano Carpio, le voy a hacer una pregunta a usted. Y ahora, el montonal de gente que no está viendo a través de estos micrófonos y de esta entrevista, voy a hacer una pregunta. Si llegamos a un cambio en el Espíritu Santo y lo expresamos desde un púlpito, ¿por qué hay tanto desengaño en el pueblo de Dios y hay tanta gente que no quieren ni ver a un pueblo de Dios? Porque dicen, todos son los mismos, son iguales. Yo quiero decirte que el que es transformado por medio del Espíritu Santo, ¿ok?, no es cualquier cosa. Ahora, de que Satanás se mete a tratar de destruir, porque Satanás no ha venido. Mateo, Juan, porque Satanás no ha venido sino para matar, para robar. ¿Ok? Entonces, dice bien claro también, ¿ok?, que Satanás no ha venido para hurtar, para destruir, para matar, para robar. Pero dice, aleluya, que yo he venido al mundo para que tengan vida y la tengan vida en abundancia. Entonces, si el mismo Señor me dice a mí eso, ¿por qué voy a venir a un púlpito a querer ser transformado, a cambiar, a dejarme que el Espíritu Santo me transforme y me cambie? Quiero seguir con las mismas artimañas que tenía cuando estaba en el mundo. Y yo lo he visto a través del mundo. Carpio, yo conozco en los 7 continentes, ¿okay?, 171 países, ¿okay?, y yo no puedo entender por qué hay tantas gentes en las iglesias, en los púlpitos, predicando cosas que no son de Dios. Y se llama ser transformado. Pues bueno, ahí se da una lucha espiritual, ¿no? En el no ser transformado, el querer ser transformado y el ser transformado. Y en esa... Deténgase, obispo Carpio. ¿Cómo es eso? El ser transformado, querer ser transformado. ¿Y cuál fue la otra? Y no ser transformado. Entonces, ¿qué yo voy a querer? ¿Ser transformado o no ser transformado? Bueno, nuestro anhelo y deseo es ser transformado. Aleluya. Y en ese anhelo y deseo de ser transformado, pienso que está la voluntad de uno, ¿no? Yo anhelo más de Dios, deseo más de Dios. Quiero el carácter de Cristo en mi vida y que ese carácter cambie mis actitudes, mis pensamientos, mi conducta, mis acciones, mis expresiones. La transformación tiene que ver con un todo, ¿no? Y en ese todo, pues bueno, 1 Tesalonicenses capítulo 4, la Biblia dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Santificarnos. Y en el responder a ese llamado es donde tenemos que nosotros anhelar siempre, buscar la santificación, la consagración, la administración del Espíritu en nuestra vida que cambie, que transforme nuestro carácter. Porque nuestra esencia pecaminosa siempre va a estar como en esa lucha, ¿no? Pero cuando buscamos el cambio y la transformación a través de esa disposición y de esa voluntad de ser santificado,
de desear ser limpio, de buscar la santidad, de buscar la consagración, estamos creciendo. Mire, varón, ahí se da cuenta, en esos tres libros, se da cuenta de cómo nos conlleva a cambiar del carácter mundano al carácter espiritual. ¿Okay? Ese es Romanos capítulo 12, ¿ok? Sí. Segunda de Corintios, varón. Y ahora, primera de Tesalonicenses. El aspecto que tenemos que llevar, ¿ok? Ser sinceros con nosotros mismos. Porque la sinceridad es parte del carácter. ¿Okay? Sí, pero mira lo que dice el siguiente verso. Dice, así que el que desecha esto no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿El que desecha qué? El que desecha la santificación, la consagración, la limpieza espiritual, no desecha un llamado de hombre, está desechando el llamado de Dios. Dios nos está llamando para desarrollar un carácter espiritual, ¿no? Como ministros, para ser ejemplos, ser testimonio de cambio y de transformación, de que sí es posible. Si predicamos el mensaje del Evangelio no se lo predica desde una utopía. Exacto. El mensaje del Evangelio no se lo predica desde una idealización filosófica, se lo predica desde un hecho real. Entonces, cuando llega además ese hecho real, ¿ok? Y cuando te pones a predicar de un hecho que es real, que tú conoces, que ya lo lleva en tu sangre, en tu ADN, ¿ok? Es cuando el carácter del líder comienza a cambiar. Y cuando ese líder se hace fuerte porque ha cambiado su carácter, tiene la capacidad de que el Espíritu Santo lo llene siempre, que le va a traer al pueblo lo que el pueblo necesita oír. Pero cuando el pueblo oye lo que el líder le está diciendo y lo usa, lo digiere, ¿ok? Y cuando lo digiere, ¿ok? Se va a su casa, ¿ok? Y comienzas a regurgitarlo, ¿ok? Y esta palabra regurgitar aquí no estaba en mi mente, pero me vino, ¿ok? Cuando yo soy líder y veo que mis seguidores que oyen lo que el Espíritu Santo me dice, se van a su casa y comienzan a regurgitar el material que el líder le dio, porque ven el carácter espiritual que tiene su líder, que ha cambiado y que es un 100%, ¿me entiendes? Vamos a quitarle un 2%, ¿ok? Vamos a dejarle el 98%. Y ve, se va a su casa y comienza a regurgitar. Yo creo que tú sabes lo que es la palabra regurgitar. Entonces, cuando eso llega, ¿okay? Se mete ese líder dentro de mí, ¿ok? Porque ya yo estoy viendo en tu semblante, estoy viendo que hay una corrección divina del Espíritu Santo que te ha dado a ti para que tú me instruyas a mí. Y cuando tú me instruyes a mí en el carácter que tú no sabes que yo tengo, pero el Espíritu Santo lo sabe, entonces el Espíritu Santo viene y te revela el carácter que yo tengo a ti para que tú me corrijas. Y me voy a mi casa y comienzo a revoltar ese material que tú me diste ahora mismo. Y cuando se me engripan los pelos y comienzo a decir, Señor, cámbiame, que yo quiero ser transformado. Tú me conoces, tú sabes quién yo soy. Y por medio del carácter espiritual que tú me vas a dar, ¿ok? Yo voy a hacer algo con mi carácter. Entonces, cuando me dice, por medio del carácter espiritual, no ya que tú me vas a dar, que tú me has dado, porque ya lo vio en un futuro, que el Señor lo cambió. Entonces nos metemos en ese contexto y no, yo no voy a decir que tú me vas a dar, que tú me diste, lo estoy viendo ya. Estoy viendo la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Y cuando llega esa transformación divina, Señor hace maravilla con nosotros. Mira David, mira David, Sí. mira el rey David. Bueno, ahí está. Entonces, querido Luis, cuando hablamos del carácter espiritual de un líder o de un ministro, entonces estamos hablando desde un carácter transformado que está siendo transformado, que anhela ser transformado, que desea ser transformado desde la santificación, ¿no? Desde ese llamado a la santidad para dejar la inmundicia, dejar el pecado y ser una nueva criatura en Cristo, porque las cosas viejas pasaron. Y eso es bueno poder hacer memoria y recordar desde allí. Pero mira, el texto dice, Pablo, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
la transformación del carácter es espiritual, obra desde lo espiritual y tiene como fundamento lo espiritual. Por lo tanto, se requiere procesos espirituales, disciplinas espirituales, prácticas espirituales y, ¿por qué no?, acciones espirituales que reflejen un cambio. Aleluya, aleluya. Me lleva más lejos usted, pastor. Ahora me está gustando esto. Mira, los propósitos, ¿ok? Todo en la vida es un proceso. Todo en la vida, todo. Hasta cuando Dios estaba haciendo el mundo, sí, hubo un proceso para hacer el mundo, ¿ok? Entonces, desde que nosotros somos formados en el vientre de nuestras madres, hay un proceso. Pero antes de ser formados, había un proceso, ¿ok? Entonces, nacemos, nos formamos, crecemos, ¿ok? Es un propósito que nos hay. reproducimos. Y cuando nos reproducimos, varón, ¿ok? Sí. Pero cuando llego ahí de reproducción, ya es una cosa más tremenda porque hubo un proceso primero. Entonces, ese propósito que hay de los procesos nos conlleva a nosotros a que en ese proceso Él va a guiar mis pasos, Sí. ¿ok? Me va a motivar, ¿ok? Y cuando estoy motivado, yo sé a dónde voy con la presencia del Espíritu Santo. Porque si Él guía mis pasos, me motiva y me lleva, no porque yo voy solo, es porque me están llevando y quiero llegar a un punto donde mi vida sea transformada completamente. Para yo ser diferente, tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Entonces, un segundo aspecto del carácter espiritual de un ministro o de un líder vendría a ser vivir una vida con propósito, tener claridad en sus pasos. Dice la Biblia en Salmos capítulo 37, porque Jehová, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Aleluya. Entonces, ¿quiere que ordena los pasos que tú vas a dar durante Jehová la vida? Son ordenados. Son ordenados por Jehová, ¿ok? Sí. Por eso es que está aquí el Salmo 37, ¿ok? Pero cuando Él ordena mis pasos, me guía, ¿ok? Entonces, yo sé a dónde voy, ¿ok? Y cuando sé a dónde voy, es porque Él está guiando mis pasos, ¿ok? Léalo de nuevo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Del hombre. Sí. Entonces, si Dios ordena los pasos de nosotros, entonces, ¿quién soy yo para decir yo voy a ir a tal sitio cuando yo quiera y como yo quiera? Y yo lo digo de los púlpitos eso. Él tiene control. Es que Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Entonces, cuando Dios tiene control de nuestra vida, de nuestros pasos, que nos guía, que nos motiva, ¿okay? Tenemos que tener seguro. Y esto me lleva a colación ahora. Se recuerda aquel pasaje que lo han hecho grande, bien claro, y lo dice mucho, que iba un joven caminando por la playa y habían 4 huellas. ¿Se acuerdan de aquel himno? Sí. Okay. Me imagino yo. Hay 2 huellas en arena, sí, dibujadas. Y cuando yo veo esto, ¿ok? Y digo yo, oro, ven acá, este hombre está solo en la playa. Sí, hay 2 huellas y él está hablando con alguien y no hay nadie. ¿Con quién está hablando? ¿Okay? ¿Está loco porque está hablando solo? ¿O está hablando con un ser que lo creo, que él no lo ve, me entiende, pero que lo puede sentir? ¿Okay? Y me imagino yo a aquel hombre caminando a la playa y de repente se desaparecen 2 huellas y nada más quedan 2 y eran 4 huellas. Dice, Señor, ahora estoy mirando para atrás y lo que veo solamente son 2 huellas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te fuiste? No, hijo mío, yo no me he ido. Es que te llevo cargado en mis brazos para que no tropieces. Está guiando mis pasos. Porque si el Espíritu Santo no nos levanta, aleluya. Si el Espíritu Santo no nos levanta y nos lleva, vamos a tropezar, varón. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos lleve y guíe nuestros pasos, que nos motive, ¿ok? Entonces sabemos dónde vamos porque el que nos está llevando es Él. Sí. Vamos en los brazos del Señor y no podemos tropezar. Ahora, cuando nos bajamos de los brazos del Señor, vamos a tropezar, hermano Carpio. Vamos a tropezar, ¿ok? Porque tenemos que seguir la guianza del Espíritu Santo de Dios. Siga, varón. Proverbios capítulo 19, verso 21, la Biblia dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aleluya. Si el consejo de Jehová permanece en el corazón del hombre, el ser humano tiene mayor motivación, pasión para hacer cosas, para crecer, para avanzar, ¿verdad? Entonces,
El propósito guía la vida, el destino, el sentido de vida y da ese sentido espiritual de que es Dios el que guía los pasos, el que toma control del destino en la vida de cada persona, ¿no? Y el carácter espiritual se refleja en eso, ¿no? Cuando vivimos una vida también apasionada, motivada, una vida comprometida. Mire, obispo Carpio, cuando el hombre es motivado y se deja guiar por las guianzas del Espíritu Santo, Dios hace cosas lindas con nosotros. Le voy a poner un caso. El primer rey elegido en la tierra por Dios, tu mismo nombre, ¿ok? Lo eligió. ¿Te acuerdas cuando Samuel eligió a Saúl? Y cuando le eligió por rey, le dio directrices. Y el hombre honesto, humilde, cuando viene a los caminos de Cristo, ¿ok? Entonces, cuando el hombre siente esa humildad, ¿entiendes? Dios lo ayuda, pero cuando el hombre se altera y se convierte en egoísta, en egocéntrico, en que es mejor que nadie y hace la cosa que él quiere hacer a su forma, Dios se aparta. Saúl reinó, ¿cuántos años? 40 años. Pero de esos 40 años, él no los reinó con Dios. Saúl nada más reinó 10 años con Dios. Y duró 30 años sin la voluntad de Dios. Yo he encontrado esto en los compendios vivos y me he quedado paralizado. ¿Qué? Duró 40 años, Fernando. Pero Dios se apartó de Saúl inmediatamente. ¿Okay? Y aún, oye lo lindo que Dios se mantiene con el hombre por 40 años, dándole oportunidad por 30 años de que cambiara, de que recapacitara. Y al no querer recapacitar, y todo el desastre que se provocó, ¿no? ¡Oh! En su liderazgo, en su gobierno, en su administración, ¿no? Cuando no se refleja esa obediencia a la voluntad de Dios, en el carácter de Dios, en el propósito de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Lo que atraemos es tinieblas, oscuridad, desorden, caos. Y lo lindo que en esta reseña de la Biblia, Dios prepara a un joven. Dios prepara a un joven, hijo del rey, para que fuera amante del hombre que Dios iba a traer, por donde Dios iba a traer la simiente divina. ¿Okay? Y Jonatán se apegó tanto a David, y David tanto, que era una sola vida que llevaba. ¿Okay? Y le dice, le predica y le habla del futuro por venir. Yo sé que Dios te ha dado el reino completo. ¿Okay? Entonces, lo único que yo quiero de esto es que mantengamos esta coinonía sin orgullo. Es rey, hijo de un rey, sin orgullo, sin altanería y sin nada. Le habla al futuro rey que Dios ya ha puesto, ¿me entiendes? Yeah. Tú eres el hijo de Dios, el que él escogió para rey, para llevar al pueblo. Aleluya. Tú eres aquel, ¿ok?, que va a llevar el pueblo donde Dios quiere llevarlo. Y no me voy más lejos de ahí, varón. Según Jonatán, en la conversación de ellos, ¿ok?, le hablaba cosas íntimas y sabía que sus 40 años de reinado con su padre, Dios se había apartado por el carácter. Aquí vamos al carácter de nuevo. Por el carácter que adquirió el rey después que fue ungido por Dios. O sea, que queremos trabajar con Dios. ¿Ok? Y dos cosas hay: trabajar con Dios y trabajar para Dios. ¿Ok? Cuando yo trabajo con Dios, ¿ok?, sí, hago lo que el Espíritu Santo quiere que haga. A ver si me entiende lo que quiero decir, ¿ok? Sí, claro. Me corrige. Entonces, cuando yo estoy trabajando con Dios, ¿ok?, voy agarrado de la mano con Él y no me suelto, porque la guía del Espíritu Santo me está guiando. Pero cuando yo trabajo para Dios, de vez en cuando me desligo y hago la voluntad mía, no la del Espíritu Santo. Corremos un riesgo. Corremos riesgo, y por eso es que vienen las consecuencias. Y adoptar un carácter distinto, ¿no? Un carácter mundano, no el carácter del Espíritu Santo. Yeah. ¿Qué? Entonces, si me agarro de Dios, voy agarrado de la mano. Si me desligo de Dios,
voy solo. Hasta que venimos aquí, que dice, aleluya, aleluya. El Salmo 23 que dice, el Salmo 23 que dice algo bien bonito, ¿ok? Nos metemos en el redil con Jehová, ¿ok? Con el pastor de los pastores, que el pastorea las ovejas, ¿ok? Y si estamos en ese círculo, en el redil, ¿ok? Estamos con Dios. Pero si nos salimos del círculo, por eso es que la vara y el cayado, la parte de abajo es la vara, la vuelta es el cayado, ¿ok? La vara es para corregir a las ovejas malas y tú para corregir una oveja tienes que agarrarlo por el cayado y darle con la vara. Pero cuando la oveja se va, ¿ok? Y el Espíritu Santo te viene y te rescata, agarra la vara por la vara y coge el cayado y te agarra por el cuello y te mete de nuevo al redil. Piénsalo para que tú veas. Y esa es una corrección del Espíritu Santo para que nosotros entendamos que Él no tiene por las cuatro paredes, ¿ok? No tiene por arriba, por abajo, por los lados, ¿ok? Entonces, Él nos cuida porque estamos siguiendo sus padres. Cuando comenzamos a caminar, pero cuando ya somos adultos y tenemos tiempo, madurez, las enseñanzas que nos da el Espíritu Santo nunca se van de nosotros. ¿Sabes por qué nunca se van? Que te voy a llevar más lejos. Jueces, capítulo 12, por ahí. ¿Te acuerdas de Jefté? Sí, claro. Le dijeron sus hermanos y la madre de sus hermanos, tú no puedes heredar con nosotros porque tú eres hijo de una prostituta. Por lo tanto te va. Y cuando le hablaron a Judá, ¿ok? Ese fue. Y los ancianos del pueblo lo desecharon. ¿Por ser hijo de quién? De una mujer prostituta. Lo hizo mismo y aplacar la Biblia. Y él se fue tranquilo. Pero se juntó con hombres ociosos. ¿Ok? Procreó. En esa ociosidad procreó una hija. La única hija. ¿Ok? Pero el carácter cristiano que se le había inducido a él en la casa paterna nunca se fue, porque Jefté nunca se apartó de las costumbres del Espíritu Santo. Porque seguía un propósito. Seguía un propósito. Entonces, un distintivo, un aspecto del carácter espiritual es vivir en propósito. En propósito. Y ese propósito nos guía nuestros pasos conforme a la voluntad de Dios, nos motiva, nos apasiona, pero también sabemos dónde vamos, ¿no? La Biblia dice en Proverbios, capítulo 3, verso 6, reconócelo en todos tus caminos. Y eso es lo que hacía Jefté. Enderezará tus veredas. Y también dice un texto bíblico, aunque torpe fuera, no nos apartaremos del camino. Cuando vivimos una vida conforme al propósito de Dios y ese carácter espiritual está impregnado en nuestras vidas, por eso es importante, ¿no?, instruir a los niños desde pequeños. Instruir ministros, líderes, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuera viejo nunca se apartará de él. Esto es lo que te decía, esto fue lo que pasó con Jefté aquí. Nunca se apartó, aunque andaba con hombres ociosos, pero tenía pendiente las enseñanzas espirituales de una casa paterna. ¿Okay? E inclusive cuando comenzaron a pelear, ¿okay?, a matar a esa gente allá, fueron ellos mismos ya donde él estaba. O sea, que ellos se mantenían pendientes a la vida que vivía Jefté afuera. Y cuando fueron, me dijeron, queremos que tú vengas para que tú seas, ¿qué?, nuestro jefe, nuestro caudillo. ¿Okay? Y le dice él, ¿y por qué me botaron de allá de la comarca? Y ahora vienen a buscarme. Sí, porque sabemos que los que quedaron dentro son impíos, pero tú no has cambiado las enseñanzas cristianas. Aleluya, aleluya. Que se te inculcó desde que tú eras un niño. Tremendo. Y lo traen a él y comienza. Y lo primero que hace él es, antes de ir a pelear, consultar a Jehová. Léalo, para que te vean. Bien. Un tercer aspecto, estimado Luis, acerca del carácter espiritual de un líder, de un ministro, ¿cuál sería? Compromiso. ¿Compromiso? El compromiso es demasiado fuerte para poderlo explicar, varón. Y vamos a hacerlo por el tiempo, en breve, para que usted vea cuál es el compromiso. No me voy a poner a usted primero, porque el que se pone uno primero, ¿entiende? Ya ustedes saben que no en cuanto a las reglas gramaticales. Pero el compromiso mío, tuyo y de ellos no es el mismo, pero es un compromiso del Espíritu Santo. Porque en el compromiso que Dios nos da a nosotros, a muchos nos da un compromiso más fuerte, a otros nos da un compromiso más bajo, porque no todos tenemos el mismo carácter de aceptar y llevar los compromisos del Espíritu Santo a cabalidad. Entonces, me meto un compromiso. Mire,
Compromiso es un acuerdo o voto de dar seguimiento a algo, aun cuando nos enfrentamos a problemas. Y si tenemos problemas, ¿ok? Y sabemos que tenemos un compromiso, y ese compromiso me conlleva a mí a ser recto, a ser no torcido. Pero cuando vienen los problemas, el joven que estaba dando la interpretación anoche tocó esto, lo tocó. Sí. ¿Ok? Entonces, tenemos un compromiso, pero cuando nos vemos ahogados en el desierto, en el valle, que lo estamos ahogando, rompemos el compromiso que hicimos con Dios por conveniencia para nosotros. Y ahora te voy a hacer una anécdota, y escúchame que me pare aquí para hacer esta anécdota. El reverendo Eusebio Santana de las Asambleas de Dios, su padre se convirtió a Cristo en los 50. ¿Ok? Fue una iglesia. Hicieron el llamado. Levante la mano el que se quiera convertir a Cristo. Y Eusebio Santana Zapata pasó al frente y le dijo al pastor: usted no levantó la mano. Aleluya. ¿Por qué usted pasa? Dice: yo no levanté la mano, porque el hombre que levanta la mano se le cae. Yo levanté mi corazón para Cristo, para servirle a Cristo. Aleluya. Y ese hombre fue el primer misionero que tuvo, puertorriqueño, que tuvo República Dominicana, ¿okay? De las Asambleas de Dios. Y predicó. Nunca le quisieron dar credenciales ni nada, ni querían que él fuera ministro, porque no estaba ordenado. Y él, el compromiso que hizo con Dios lo llevó a cabalidad. El compromiso demanda de que mantengamos nuestra palabra firme, ¿no? En Lucas capítulo 9, verso 62, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. El compromiso demanda determinación. El compromiso demanda voluntad. El compromiso demanda decisiones firmes. Y un ministro que tiene compromiso refleja eso por Aleluya. causa del carácter de Cristo. Del ¿no? carácter, sí. Tremendo testimonio. El carácter y el Eusebio. compromiso. Y Eusebio Santana me dijo a mí un día: Luis, yo estoy mal. Yo no sabía que Eusebio tenía esa enfermedad. Y yo le dije: Eusebio, voy a retomar al llamado que Dios me hizo en 1982-83. Voy a salir a predicar por el mundo. Y dice: yo me voy contigo, para que los años que me quedan de vida lo pase ministrando. Eusebio Santana tenía cáncer en todo el cuerpo. Se le metió el cáncer por la espina dorsal en toda la columna de esa, podrido en cáncer. Y dijo: yo me voy a predicar como quiera así contigo. Y estando dando una conferencia en Costa Rica, se paró en un árbol hueco y las hormigas grandes se le metían por los pies y él no las sentía y él tenía que quitársela. Y llegamos a Estados Unidos y me dijo: te quiero llevar a comer. Y yo le dije: yo pago esa comida. No, si yo no pago, no te estoy llevando a comer, yo pago. Y esa fue la última comida de Eusebio Santana. Tuvo un accidente con mi hija, se le rompieron 5 costillas, se le rompió una oreja. Mi mamá estaba con él, a mi mamá se le rompieron 4 costillas, se le cayó el pulmón izquierdo y se recuperó. Pero Eusebio Santana Zapata nunca se recuperó y no se lo llevó el cáncer, se lo llevó el Espíritu Santo, porque hizo un compromiso con Dios. Tremendo. Tremendo. Eusebio Santana Zapata. Tremendo. Una vida de compromiso es una vida de un ministro que refleja el carácter de Cristo hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. No solo llevó el cáncer, sino el Espíritu de El Dios. Espíritu de Dios. Fuerte. Con 84 años. 84 años de vida larga. Apocalipsis capítulo 3, verso 16, la Biblia dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Viste que vivimos tiempos en donde en la cristiandad de hoy hay gente que no es ni de aquí Ni de allá. ni de allá. Pero también hay ministros así. Wow, que sí, varón. Hay ministros que no ni se comprometen ni aquí ni allá y andan como
Vientos. como viento que se los lleva. Somos como címbalos que los lleva el viento de un lado para otro. Y los únicos que las lleva de un lado para otro, el viento, son las palmeras. Y nunca se doblan, se mantienen firmes, se enderezan. ¿Okay? Por eso me dice el Espíritu Santo, mire que esté firme, que no caiga. Pero que si se cae, hay hombres y mujeres que lo levantan. Y cuando tú levantas a un ministro que ha caído, que se ha enfriado, que es tibio, y lo lleva al fuego del Espíritu Santo, Dios dice, ese es mi hijo, y te da un aplauso el mismo. Y el Espíritu Santo aplaude y dice, ese es mi hijo que te puse con un compromiso para que aprenda a restaurar hombres caídos. Entonces, estos tres aspectos del carácter espiritual de un ministro son claves, ¿no? Transformación. Claro, sí, varón. Compromiso y una vida de propósito. De propósito. Propósito. Clave para el desarrollo. ¿Sí? Estamos en este programa de ser buen ministro de Jesucristo, desarrollando estos aspectos del carácter espiritual de un líder. Estamos aquí junto a Luis Félix, un ministro de la Iglesia de Dios en República Dominicana. Y estamos desarrollando este espacio para vuestro crecimiento espiritual y para vuestra formación en el ministerio. Como ministros necesitamos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, y estos aspectos nos ayudan a tener claridad, entendimiento acerca del propósito de Dios para desarrollar un ministerio próspero, un ministerio efectivo, un ministerio de bendición. Hemos hablado acerca de la transformación, del propósito, del compromiso. ¿Hay algún otro aspecto más, estimado? Claro que sí, es bien extenso esto, varón, es bien extenso, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar todo el material bueno, para que usted lo dé, porque usted tiene más capacidad que yo siempre, para que lo dé con su gente, ¿me entiende? Y si esa será, aleluya, cuando el Espíritu Santo comienza a transformar los seres humanos y hay una coinonía, un enrocamiento entre sus líderes y el pueblo, ¿okay? El Espíritu Santo hace maravillas con nosotros. Pero lo que pasa, hermano Carpio, escúcheme esta anécdota, que no queremos dejar que el Espíritu Santo tome control. Queremos hacer las cosas que nosotros queremos, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Y no es así, es cuando el Espíritu Santo quiera y como Él quiera. Entonces, ahí vemos una transformación directa inmediatamente. Me transforma a mí, pero con mi transformación también pueden transformarse otros que el Espíritu Santo va a tocar. Por eso es importante siempre preguntarnos, ¿no? Lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando, cómo estamos formando y generando cambios y transformación en la vida de las personas que ministramos, en la vida de los creyentes que pastoreamos. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La vida de las personas que ministramos, que pastoreamos, que cuidamos, depende de lo que enseñamos y de lo que hablamos. Y eso tiene que ver con carácter, con transformación, propósito y compromiso. Ministros transformados con un sentido profundo de propósito y con un nivel alto y profundo de compromiso generan esos cambios, Luis. Y los cambios vienen para quedarse, no para irse. Y cuando dejamos que esos propósitos, ya mencionados varias veces, lleguen a nuestras vidas, ¿okay? Nos ponemos como una roca. El Salmo 62. Llévame a la roca, la cual es más alta que yo. ¿Y cuál es la roca más alta que nosotros? Jesucristo. Sí. ¿Okay? Y cuando el salmista dijo esto, llévame a la roca más alta que yo, ¿okay? Me está diciendo a mí que hay un propósito de ser transformado, de vivir una vida con propósito y de adquirir un conocimiento espiritual inquebrantable. Amén. Aleluya. Inquebrantable. Conocimiento espiritual que nos hace desarrollar valores. Carácter, firmeza frente a adversidad, frente a conflictos, problemas. Todo pastor, toda congregación enfrenta momentos difíciles. Claro, ¿verdad? Que sí. Claro. Y frente a eso, el carácter de Cristo nos hace estar firmes. Sí. Gracias, querido Luis, por acompañarnos en este tiempo. Y gracias a cada uno de ustedes por estar en este tiempo especial de devocional
ser buen ministro de Jesucristo. Nos veremos en una próxima semana. ¿Querrás tal vez, Luis, guiar una oración por los pastores de Ecuador? Claro que sí, claro que sí. Amantísimo Dios eterno, de misericordia, de poder. Aleluya, Jehová. Tú que transformas nuestros pasos. Tú que nos guías, Jehová. Tú que nos da un propósito de estar al lado tuyo. Yo te pido que en esta mañana esta palabra llegue a donde todos los pastores aquí en Ecuador, mi Dios. Que podamos entender que la obra es tuya, que no es de nosotros. Que para nosotros transformar a alguien con nuestras vidas, tenemos que ser transformados por ti, Jehová. Que para nosotros llevarle la palabra a otros, Jehová, tenemos que recibir la palabra tuya, Jehová de los ejércitos. Que para nosotros poder ministrarle a otros, tenemos que ser ministrados por ti, Jehová, pero tenemos que vivir una vida íntegra en tu presencia, Jehová, aleluya. Que no dejemos caer ese devocional matutino, mi Dios. Que no dejemos de caer esa palabra leída por la mañana fresca que nos trae refrigerio todos los días diferente. Yo te pido, mi Dios, que abras el entendimiento de aquellos pastores que se unen a trabajar con ese ministerio, Jehová. De estos pastores aquí en Ecuador que decidieron decirle al mundo y darle la espalda al mundo y decirle, ya no queremos más de ti, mundo cruel. Queremos la vida viva en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo, su presencia, haga con nosotros lo que tiene que hacer para ver un cambio en nuestra vida y en Ecuador, porque queremos rescatar a Ecuador completo en los 4 ángulos para Cristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios. Nos vemos en una próxima entrega de este devocional. Saludos y bendiciones. Aleluya, amén.